La historia de Elías, se las he comentado en otras veces. Elías, para empezar, el pueblo de Israel había comenzado a adorar a dioses paganos, a dioses ajenos, habían ido tras Baal, tras Asera, guiados por sacerdotes de estos dioses y por profetas de estos dioses. Se habían olvidado de Dios, habían dejado de honrar a Dios, al punto de que Dios un día, por medio de Elías decreta una sequía sobre la tierra, sobre toda la tierra, y pasados 3 años y medio de esta sequía, Elías es confrontado por el rey en ese lugar y a su vez se confronta con los profetas, tanto de Baal como de Asera, con los 400 profetas de Asera, con 450 profetas de Baal, con 850 profetas en total. Él solo contra todos esos profetas y contra todo el pueblo, porque Elías manda a reunir a todo el pueblo de Israel en ese lugar, más los profetas de Asera y Baal en ese lugar, y estaba él solo en favor de Jehová y el resto en favor de los profetas, en favor de Baal y de Asera, los dioses que adoraban en ese momento. Así que el desafío en ese momento era preparar 2 altares, uno a Baal y el otro a Dios, y que el primero que logre hacer arder en fuego esos 2 altares era el que iba a ser el Dios que domine, que reine sobre Israel. Estuvieron los profetas de Baal, comenzaron con el desafío, adorando, clamando, pidiendo a su Dios, rindieron sacrificio, hicieron de todo, clamaron a más o menos un día para que arda en fuego ese altar, y el altar no se consumió. Elías no solo prepara el altar, sino que hace derramar agua en derredor del altar. Tenía que arder en fuego. Elías hace derramar agua en el altar, no sé cuántos cántaros de agua, lo hizo hacer 3 veces, se había armado todo un laguito abajo del altar, que sumaba que tenía que había agua, tenía que hacerlo arder en fuego. Clama a Dios y Dios hace descender fuego del cielo sobre el altar se consume todo el agua que había debajo, y bueno, obviamente se adoró al Dios, a Jehová de los ejércitos sobre ese lugar, porque habían reconocido que era genuinamente el Dios de Israel. Elías manda a prender a todos los profetas, a los que estaban en favor de Baal, de Asera, manda a buscarlos, dice que no se escape ninguno, los lleva al arroyo y comienza a degollar uno por uno a todos los profetas de Baal. Se va de ese lugar, comienza a adorar a Dios, dice que postra su rostro sobre sus rodillas, comienza a adorar a Dios, y en ese lugar con su criado, manda a su criado a que suba a la cima del monte y mire hacia el mar, que una lluvia grande se oía. Elías podía ver, luego de haber adorado, que una lluvia grande se oía sobre ese lugar, siendo que todavía llevaban 3 años y medio de sequía. Habían reconocido a Dios ya por Dios de Israel, por Dios que reina en ese lugar, pero todavía estaban padeciendo de esa gran sequía. Así que vuelve el criado de Elías y dice, no se ve nada. Elías le dice, sube 7 veces, hasta que subió, bajó, y cuando vuelve el criado de Elías le dice, veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Al fondo, al horizonte del mar, veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Y Elías le dice que mande avisarle al rey que baje a ese lugar, que prepare su carro, que la lluvia no lo ataje, que una lluvia grande venía sobre ese lugar. Pero a su vez en ese momento viene la amenaza de Jezabel de que lo iba a mandar a matar en menos de un día. La cabeza de Elías iba a rodar por ese lugar. Ella había procurado matarlo en menos de 24 horas. Así que Elías siente el peligro en ese momento,
huye de ese lugar, se va al desierto solo. Conocemos la historia, se va al desierto solo, se duerme ahí, un ángel viene, lo despierta, le prepara para comer, para beber, le dice come, bebe, porque el largo camino te resta. Agarró, se volvió a dormir el tipo, hasta que se volvió a levantar y fue 40 días, 40 noches de camino en el desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte donde Dios se había encontrado con Moisés, donde Dios había visto la gloria de Dios, Moisés había visto la gloria de Dios. Recordamos, de hecho lo he predicado hace un par de semanas, y ahí va a encontrarse con Dios. Pero eso es la historia para punto de partida del mensaje del día de hoy. Lo primero que me gusta, o que hoy quiero destacar de esta historia, lo primero que quiero enfatizar de esta historia, es cómo, en primer lugar, Elías dice que vuelve de haber hecho esa gran hazaña, de haber hecho descender fuego del cielo, de haber consumido el altar, de haber matado a los profetas paganos. Vuelve, postra su rostro en tierra, postra su rostro sobre sus rodillas, comienza a adorar a Dios, y al adorar a Dios pudo sentir en el espíritu, pudo oír, mejor dicho, porque la Biblia dice que oía una lluvia grande que se acercaba sobre ese lugar. Pudo oír en el espíritu como una lluvia grande se oía en ese lugar. Después de haber adorado, dice que Elías le da la noticia a su criado después de haber postrado su rostro sobre sus rodillas. Y es hermoso ver cómo la comunión con Dios, cómo la relación con Dios, cómo cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos dé revelación, para que Dios nos dé entendimiento, conocimiento, es adorarle. Es simplemente adorarle. Es hermoso ver cómo Elías, al haberle adorado, Dios le mostró o le hizo sentir en el espíritu lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Y es necesario que para poder ver más allá de nuestra realidad, de lo que estamos pasando, de lo que está sucediendo en el presente, podamos adorar a Dios sabiendo que en medio de la adoración, cuando nos humillamos en presencia de Dios, cuando derramamos nuestros corazones en presencia de Dios, cuando comenzamos a conectarnos con la presencia de Dios, ahí el Espíritu Santo comienza a traer revelación de lo que va a hacer, comienza a avivar las expectativas de lo que Él va a hacer. Por eso nos tomamos el tiempo de adorar antes de la prédica, por eso no es un momento más, es el momento en el que nos conectamos con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Es el momento en el que comenzamos a relacionarnos con Dios más allá de todas las cargas que uno pueda traer, de todas las preocupaciones que uno pueda traer, de todas las responsabilidades que uno tiene, de todos los pensamientos, las emociones que uno está sintiendo en ese momento, que uno está pasando en ese momento. Es necesario meternos en la adoración y hacerlo día a día, todos los días en la intimidad de nuestros hogares. Es tan necesario porque es mediante la adoración cuando nos conectamos con la presencia de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Uno solo puede adorar en el Espíritu. Uno no puede repetir una canción aprendida de memoria, repetir una oración aprendida de memoria. Porque cuando lo hacemos de memoria, nos convertimos en ese pueblo que adora de labios pero con un corazón alejado. Ahora cuando le adoramos de todo corazón, en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, es cuando nos conectamos con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Y cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, ahí comenzamos a tener expectativas de lo que Él va a hacer. Ahí podemos salir de ese ensimismamiento, salir y ver más allá de la realidad actual que nos toca pasar, ver más allá del momento que estamos viviendo. Ver más allá de la sequía, así sea que llevemos 3 años y medio de sequía, así sea que el panorama sea devastador, así sea que la realidad nos diga todo lo contrario a lo que realmente estamos esperando de Dios o que Dios nos dijo que iba a hacer o que queremos que Dios haga. Cuando nos conectamos en el Espíritu con la presencia de Dios, la misma presencia de Dios al adorar, la misma presencia de Dios en el Espíritu es la que trae a nosotros lo que Él va a hacer, expectativas de lo que Él va a hacer. Porque Dios se manifiesta conforme a nuestra fe. Dios se manifiesta, Dios puede hacer más de lo que pedimos o entendemos, pero nosotros tenemos que creer que Dios va a hacer cosas más grandes de las que pedimos o entendemos. Ver más allá de nuestra realidad, salir de ese ensimismamiento. Y es algo llamativo como después de adorar,
Elías siente una lluvia grande que se avecinaba sobre ese lugar, pero le dice a su criado, ve y sube a la cima del monte y mira hacia el mar. Mira hacia el mar. Y vuelve el criado, le dice, no veo nada. Cielo 100% despejado. No, seco totalmente. Parece que no va a llover. Elías le dice, vuelve y sube 7 veces. Subí y bajá 7 veces hasta que veas algo. Hasta que veas algo. A la 7ª vez recién vio una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Así era la nube que el criado de Elías vio al horizonte en el mar. Y ustedes me están viendo a metros de distancia, pero el criado de Elías lo vio al fondo, mirando al horizonte hacia el mar. Vuelve 7 veces. Vos decís, bueno, en esas 7 veces, ¿por qué no calculó más o menos lo que iba a demorar y volvía a subir directamente cuando la nube se formara para no tener que bajar y subir a cada rato? Para no tener que ir y venir a cada rato. Porque acá más de uno, estoy seguro de que más de uno se cansa cuando tiene que subir un piso, la escalera. Y te digo porque yo me canso, entreno de toda la vida, hago CrossFit y me canso cuando tengo que subir 2 pisos la escalera. Me imagino más de uno acá se debe cansar cuando tiene que subir un piso nomás. Y imagínate, si vos te cansás cuando tenés que subir un piso la escalera, tener que subir y bajar 7 veces por una utopía, porque hace 3 años y medio que no llovía en ese lugar y Elías lo había mandado a subir y bajar. ¿Para qué lo hizo subir y bajar 7 veces? Si en todo caso ponele que iba a llover igual. O en todo caso, ¿por qué no lo hacía subir al momento en el que se iba a formar la nube al fondo del mar para directamente ver que se venía una tormenta, que se venía una lluvia y bajaba y daba testimonio, che, se viene el agua? Lo hizo subir y bajar 7 veces con todo el esfuerzo que eso demandaba. Con la fe que eso demandaba. Creer que voy a ver que va a llover. Creer que voy a ver cómo se forma la tormenta al fondo del mar. Lo hizo subir y bajar 7 veces. Esto demuestra en primer lugar la fe que tenemos que tener. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si nosotros nos atrevemos a creer una palabra de Dios, si estamos dispuestos a creer una palabra de Dios, así sea que esa palabra dice todo lo contrario a nuestra realidad, a lo que nos toca vivir en el presente, así sea que esa palabra es totalmente contraria a lo que nos toca pasar en el presente, si estamos dispuestos a creer, tenemos que caminar en base a esa palabra, tenemos que movernos en base a esa palabra. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar estancados en la realidad en la que nos toca pasar, que nos toca transitar. Nos tenemos que mover, es necesario movernos, es necesario creer. Ahora, en primer lugar es difícil creer en esa palabra. En segundo lugar es difícil moverse en base a esa palabra. Con el esfuerzo que demanda. Porque, y lo he predicado un montón de veces, muchas veces no tenemos fuerzas ni para creer en una palabra de Dios. Producto de la realidad que nos toca vivir, producto del ensimismamiento en el que estamos, en la circunstancia, en la adversidad que estamos atravesando, hay veces que uno no tiene fuerzas, hay veces que uno se siente sin ganas de nada, sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de cantar. Hay veces que la adversidad es tan grande, hay veces que la depresión, el desánimo es tan grande que no tenemos fuerzas de nada. Y si viene una palabra como esta, que te dicen tenés que creer, tenés que seguir esperando, tenés que seguir teniendo fe, lo querés mandar a... porque no tenés fuerza para nada. No tenés fuerza para nada. Es como que estás vos, ¿viste el dibujito que está cargando el piano y el otro pateándolo para que siga subiendo? Vos decís, pero ayúdame a cargar el piano. No tenés fuerza para creer, no tenés fuerza para nada. Y sumado que no tenés fuerza para creer, acá en este caso el profeta Elías lo manda a subir y bajar 7 veces. O sea, a esforzarse, no solamente creer en la palabra, con la fuerza que demanda creer una palabra, con el esfuerzo que demanda creer una palabra, sino a moverse en base a esa palabra, subir y bajar 7 veces. Y nosotros nos cansamos de subir una escalera, un piso.
Él lo manda a subir y bajar 7 veces de la cima del monte. Nunca subí una montaña hasta ahora, pero los que subieron, no sé, ponele acá en Córdoba al Champaquí, es agotador, tengo entendido. Imagínate subir y bajar 7 veces para creer una palabra de Dios, algo que todavía no podía ver, algo que todavía no podía ver en absoluto después de 3 años y medio de sequía. Y como les decía, muchas veces no tenemos fuerzas para creer una palabra simplemente. Mucho menos vamos a tener fuerzas para movernos en base a esa palabra con el esfuerzo que demanda. Y acá vemos el gran esfuerzo que le demanda al criado de Elías al subir y bajar 7 veces. Pero es la palabra la que nos sustenta justamente. Es la palabra la que nos fortalece. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra la que nos sustenta, la que nos fortalece. Y esa palabra la recibimos en adoración. Cuando nos conectamos con la presencia de Dios en el Espíritu, cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, cuando nos metemos en la presencia de Dios, esa palabra la recibimos en adoración, adorando, buscando la presencia de Dios de todo corazón. Así como Elías pudo ver, luego de haber adorado, de haber postrado su rostro en tierra, pudo escuchar que una lluvia grande se oía sobre ese lugar y decirle a su criado: una lluvia grande viene, una lluvia grande viene. No dejes de subir y bajar 7 veces por lo menos hasta que veas que una lluvia grande viene sobre ese lugar. Y yo sé que es difícil, en primer lugar, creer una palabra de Dios, más cuando esa palabra dice todo lo contrario a lo que te toca vivir en el presente. Yo sé que es difícil, pero es necesario en primer lugar creer, en primer lugar adorar. Porque luego de adorar es que vamos a tener la disposición del Espíritu para creer. Si no adoramos, si no nos conectamos con la presencia de Dios, si no nos conectamos con la presencia de Dios mediante nuestra adoración, mediante nuestra alabanza, no vamos a poder recibir la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablarnos. Porque es la adoración la que rompe cadenas, la que le da libertad a nuestro espíritu, la que nos conecta con la presencia de Dios. Es la adoración, es el encuentro con la presencia de Dios. Porque la adoración también, adorar también es un acto de fe. Adorar también es un acto de fe. Porque, como les decía hoy, inclusive cuando cantábamos, cuando no tenemos fuerzas y nos ponemos a cantar, a adorar, ¿quién tiene ganas de ponerse a cantar, a adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, en medio del problema? Y muchas veces no nos queda otra. Es todo lo que tenemos por hacer. Es todo lo que nos resta por hacer. No podemos hacer nada más que simplemente cantar, que simplemente adorar. Hay veces que las fuerzas no alcanzan, hay veces que el aire no alcanza directamente, hay veces que las palabras no alcanzan, pero es un acto de fe ponerse a adorar en medio de la adversidad, de la circunstancia, de decir, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, aunque no tenga la fuerza para creer, me pongo a adorar. Aunque no tenga la fuerza para esperar nada de Dios, me pongo a adorar. Y no pasa desapercibido delante de Dios, no pasa desapercibido en presencia de Dios. Cuando nos ponemos a adorar, cuando nos ponemos a invocar su nombre, es allí donde nuestro espíritu es fortalecido, donde nuestras fuerzas son renovadas, donde Él le da descanso a nuestra alma. Es allí donde la presencia de Dios nos vuelve a impregnar enteramente, de manera que ahora sí, habiéndonos conectados con la presencia de Dios mediante la adoración, podemos recibir una palabra de Dios para nuestras vidas, una palabra de la que poder sostenernos, con la que poder sustentarnos. Así sea que la realidad diga todo lo contrario a lo que Dios está hablando, así sea que estemos transitando 3 años y medio de sequía, que hasta ahí se sabían que eran 3 años y medio, pero no se sabía cuándo iba a terminar esa sequía. Y Elías manda al criado a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y yo sé que muchas veces es desgastante seguir corriendo la carrera aunque no veamos que Dios cumpla su palabra. Seguir guardando la fe aunque no veamos que Dios cumpla su palabra. Seguir peleando la buena batalla aunque no veamos que Dios cumple su palabra. Es difícil, es difícil. Obviamente en más de una ocasión nos quedamos sin fuerzas, obviamente en más de una ocasión nuestra adoración cesa, nuestro clamor se apaga, no sabemos qué orar, no sabemos cómo pedir.
En más de una ocasión dudamos, creemos que Dios se olvidó, que fue producto de nuestra imaginación, que a Dios no le importa nuestra necesidad o que Dios no escucha nuestra oración. Es difícil, pero ahí es donde se radica la fe. En ese momento, tener la certeza de lo que estamos esperando. Convencidos aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos. Una lluvia grande se oye, pero Elías no veo nada al fondo del mar. El cielo está totalmente despejado, no vienen tormentas. No importa, no dejes de subir. No dejes de subir. Si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios habló, Dios lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. A la 7ª vez, el criado de Elías bajó y vio una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Y ahí manda a que le avise al rey que una lluvia grande venía sobre aquel lugar, que se prepare para que la lluvia no lo ataje. Pero después de esto Elías recibe una amenaza de que Jezabel lo iba a matar en menos de 24 horas, de que Jezabel le iba a cortar la cabeza en menos de 24 horas. Elías, a causa de esto, se deprime, se entristece, se va al desierto solo, se queda dormido en aquel lugar y Dios permite que Elías huya de ese lugar. Dios permite que Elías se vaya un día de camino en el desierto se fue. Un día de camino en el desierto. Dios se lo permite. Porque muchas veces cuando Dios nos conoce, Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que pensamos, Dios discierne las intenciones del corazón. Y Dios le permitió a Elías huir. Dios le permitió a Elías huir. Después de todas las hazañas que había hecho este hombre, de hacer descendido fuego del cielo, de haber hecho llover, de haber provocado una sequía por su palabra, de haber hecho llover después de 3 años y medio de sequía, después de que fue alimentado por un cuervo que le traía la comida, después de que Dios lo condujo a un lugar para que pueda seguir bebiendo agua, hidratándose en medio de la sequía, después de todo lo que este hombre había visto, experimentado, hecho por medio suyo, todo lo que Dios había hecho por medio de este hombre, se deprime por una amenaza de muerte. Se deprime por una amenaza de muerte y se esconde, huye al desierto a un día de camino. Y Dios se lo permite, porque Dios nos conoce, y Dios sabe cuándo tenemos ganas de escapar, cuándo tenemos ganas de huir. Mis huidas has contado, dijo David, pon mis lágrimas en una redoma. ¿No están mis lágrimas en una redoma allá en los cielos? Decía el salmista. Dios nos conoce, y así como Dios sabía el cansancio con el que este hombre estaba lidiando, así como Dios sabía el miedo que este hombre estaba experimentando, así después de todo lo que vio, todo lo que experimentó, no dejaba de ser un ser humano sometido a las mismas emociones a las que estamos sometidos nosotros en el día a día. Después de haber visto a Dios como lo vio a lo largo de su vida, huye, y Dios no solo que se lo permite, sino que se le presenta ahí en el desierto, un ángel se le presenta ahí en el desierto, le prepara de comer, le prepara agua para beber, lo sustenta, le dice, come, bebe, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Con el desánimo con el que cargaba este hombre, este Elías. Elías comió, bebió y se fortaleció lo suficiente para caminar 40 días, 40 noches hasta llegar al monte de Horeb. 40 días, 40 noches hasta ese lugar significaban unos 320.000 kilómetros. Caminó unos 320.000 kilómetros hasta llegar al monte de Horeb. Creo que es como de acá a Mar del Plata, 300.000 kilómetros, una cosa así. Como si fueras caminando de acá hasta Mar del Plata, 320.000 kilómetros aproximadamente. 40 días y 40 noches. Pero lo llamativo es cómo Elías se dirigió al monte de Horeb. Ahí en donde Dios se le había presentado a Moisés, a donde Dios
le había dictado las tablas de la ley, a donde la gloria de Dios pasó frente a Moisés, donde Moisés se pudo esconder detrás de una peña y vio el manto de Dios pasar. En ese lugar donde Dios había hablado con Moisés, donde había visto su gloria, ahí se va Elías a encontrarse nuevamente con Dios, a buscar a Dios. Y se esconde dentro de una cueva. Es lindo, me gusta ver más allá de la tristeza con la que este hombre cargaba, del desánimo con la que este hombre cargaba, de la depresión con la que este hombre cargaba, que le había pedido a Dios: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Este hombre quería morirse a ese punto. Quería que Dios le quite la vida, que Dios se lo lleve. Pero largo camino le restaba a este hombre todavía por transitar a lo largo de su vida. Más allá del desánimo con el que este hombre cargaba, se fue nuevamente a ese punto de encuentro con Dios. Se fue nuevamente, detuvo todo lo que había hecho, se olvidó de todo lo que había hecho y se fue directamente nuevamente a ese punto de encuentro con la presencia de Dios. Qué hermoso es poder dedicar ese momento para poder volver a encontrarnos con la presencia de Dios, para poder volver a dejar que la presencia de Dios nos hable, para poder volver a dejar que el Espíritu Santo nos vuelva a llenar, nos vuelva a impregnar con su presencia. Es hermoso detenerse en el camino y poder volver a buscar a Dios como la primera vez, poder volver a invocar a Dios como la primera vez y dejar que la presencia de Dios nos vuelva a hablar como la primera vez, como el primer encuentro que hayamos podido tener con su presencia. Es hermoso. Y es necesario, así como lo hizo Elías, que nosotros también podamos tener esa actitud de poder volver a buscarle de todo corazón, poder volver nuestros corazones a Él y buscarle de todo corazón. Hay una canción muy hermosa de Barak que dice: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti. Si se la saben, ayúdenme. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Pedile: háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Es hermoso volver a meternos en la presencia de Dios, como lo hizo Elías. Más allá de que Elías estaba deprimido, Elías estaba desanimado. Supongo que si Elías se había ido al monte Horeb, en donde históricamente Moisés se había encontrado con Dios en ese lugar, y Dios se le había presentado a Moisés en ese lugar, supongo que Elías quizás había huido a ese lugar con la intención de volver a encontrarse con Dios. Porque a veces las adversidades, las circunstancias, la realidad que nos toca vivir en el presente nos desconectan de la presencia de Dios y necesitamos hacer un parate, poder cortar con todo, con las actividades, con las responsabilidades, despejar la mente absolutamente de todo, clamar como lo hicimos recién para poder volver a encontrarnos con la presencia de Dios y volver a ponerlo a Él en primer lugar sin que importe nada más, Solo Dios y yo, Dios y vos, en intimidad con la presencia de Dios, buscarle a Él de todo corazón sin que importe absolutamente nada más.
que no haya nada más que él y vos. El tema es que ahí Elías estaba deprimido, Elías no quería vivir, directamente no quería vivir más. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Somos nosotros los que dejamos de orar, somos nosotros los que lo sacamos de ese primer lugar, somos nosotros los que nos olvidamos de Él, somos nosotros los que dejamos de orar, los que nos olvidamos, pero Él no se olvida, Él no nos deja hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer. Él no desampara la obra de sus manos, su misericordia es para siempre y se renueva cada mañana. Él no te deja y no te suelta hasta que haya dicho lo que dijo que iba a hacer sobre tu vida, hasta que haya hecho lo que dijo que iba a hacer sobre tu vida. Él no te deja, no te suelta. Y Elías estaba deprimido en ese lugar y Dios se le presenta a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías, ahí en medio de la cueva? Porque Dios no te deja. Así sea que hayas huido, y Dios muchas veces te permite huir cuando Él sabe que no das más, que las fuerzas no te dan más, que no podés seguir creyendo, cuando Él sabe que ya no aguantás más, que no tenés la fuerza ni la disposición para creer. Dios lo sabe, pero Él no te deja. Él no te suelta. Y así sea que Él tenga que ir con vos hasta la cueva, así sea que Él te tenga que seguir hasta donde te hayas escondido, así sea que te hayas escondido de la presencia de Dios, no te podés escapar ni te podés esconder. Y Él va a ir al encuentro nuevamente con tu vida para volver a presentarse, a decirte: yo estoy acá, yo estoy con vos, yo te sostengo de la mano derecha, no te dejo, yo te ayudo, yo te sustento, yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene. Él no te deja, no te suelta hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Así sea que se tenga que meter en una cueva para encontrarse con vos, para volver a encontrarse con vos. ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo hizo salir de la cueva: sal. Y ahí en ese momento se levantaba un gran viento, se levantó un gran viento que partía los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Se levantó un fuego en ese lugar, pero Dios no estaba en el fuego. Se levantó un terremoto en ese lugar, pero Dios no estaba en el terremoto. Este hombre había hecho y visto tantas grandes hazañas que Dios había hecho, inclusive por medio de él, al hacer descender fuego del cielo, al ser sustentado por un cuervo que le traía la comida, al haber provocado una sequía, al haber hecho llover luego de una gran sequía, al haber degollado a los profetas de Baal, de Acera. Había hecho tantas grandes hazañas, había visto el poder de Dios de manera tan grandiosa. Y Dios le muestra todo esto: el viento, el terremoto, el fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Y luego se levantó un silbo apacible, y Dios estaba en el silbo apacible, porque Dios es el Dios que está en las hazañas. Dios es el Dios todopoderoso que hace cosas grandes. Pero Dios también está cuando no te podés levantar de la cama, cuando no tenés ganas de levantarte de la cama. Dios no es solamente el Dios de las grandes hazañas, Dios también es el Dios que te va a buscar al punto más recóndito, ahí cuando te escondes, cuando no querés saber nada, ni con seguir viviendo siquiera, ni con su palabra, ni tenés fuerzas para creer, ni para esperar, nada. Dios está ahí, Dios no te deja, Dios no te suelta hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Dios no te suelta. Y hoy trae esta palabra, y hoy Dios quiere hablar a cada corazón mediante esta palabra. Porque si en algún punto te habías desconectado, distanciado de la presencia de Dios, Él vuelve a buscarte. Porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo sustenta. 7 veces Jehová lo levantará, no lo dejará ahí tendido. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Él no desampara la obra de sus manos. ¿Vos te crees que aquello que Él comenzó con tu vida, desde inclusive antes de tu nacimiento, desde el día que entregaste tu corazón a Él, vos te crees que con todo lo que Él hizo a lo largo de tu vida, Él iba a dejar que esa obra se pierda? Con todo lo que viste, con todo lo que experimentaste, con todo lo que Él hizo a través tuyo. No podés mirar hacia atrás, hacer un reconto de todas las cosas que Dios hizo, de todas las veces que Dios sí estuvo. Tener un poco de perspectiva de todo lo que Dios hizo. Si Dios estuvo en el pasado, ¿cómo Dios va a desamparar esa obra que comenzaron sus manos? Dios no te deja.
Dios no te suelta, así como viste su mano en el pasado. Esa mano te va a seguir sustentando en el presente y no te va a dejar, no te va a soltar, no te va a desamparar. Esa mano te sostiene, su diestra te sostiene, te ampara, te fortalece. Aunque tengas poca fuerza, sí, muchas veces Él te deja huir, Él te deja escapar, Él te conduce al desierto inclusive. Él te lleva al medio de la nada porque Él te vuelve a conducir a ese punto de encuentro con Él, en donde Él te renueva, en donde Él te dice: largo camino te resta, todavía tengo mucho por hacer para vos, todavía tengo mucho para darte, para bendecirte, para que hagas, todavía tengo mucho. El problema con Elías es que Elías se sentía solo. Inclusive antes de hacer esas grandes hazañas, Elías decía: solo yo he quedado. Elías decía: solo yo he quedado. Y cuando Dios se le presenta en la cueva, le dice: todavía quedan 7,000 hombres que no se postraron ante Baal. Todavía quedan 7,000 hombres. No estás solo, Elías. Levántate, unge 2 reyes, manda a ungir también a su sucesor, porque a preparar a su sucesor. Elías había sido arrebatado, recordemos, en carro de fuego. En medio de un torbellino Dios se lo arrebata, se lo lleva directamente. Elías unge a Eliseo y unge a 2 reyes. Todavía le quedaba mucho y quedaban 7,000 hombres que no se habían postrado ante Baal. Elías no estaba solo. Y ese es el problema, creer que estamos solos cuando Dios está con nosotros en primer lugar. Ensimismarnos en lo que nos pasa, nuestra necesidad. Creer que estamos solos en primer lugar cuando la mano de Dios nos sostiene. Cuando Dios se mete hasta en la cueva si se tiene que meter para no dejarnos. Y en segundo lugar, creer que estamos solos cuando está inclusive el pueblo de Dios. Para llevar los más fuertes las cargas de los más débiles, para orar los unos por los otros, para sustentarnos los unos con los otros. Dios no nos deja, no nos suelta. Y para eso también está la iglesia. No estás solo, no estás sola. No estás solo, no estás sola. Y ese fue uno de los problemas que tuvo Elías. Ensimismarse en su soledad. Meterse en una cueva creyendo que no había nadie más. Dios está con tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dios está con tu vida y no te deja, no te suelta, no te desampara. Y todavía no viste todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y si podés recordar todo lo que Dios ya hizo, no se compara con todo lo que Él va a hacer. Y Él se mete a la cueva y te vuelve a levantar y te vuelve a sacar cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Nos ponemos de pie. Dios inclusive había sustentado a Elías en el desierto. Dios lo sustentó cuando huyó. Porque este hombre caminó un día de desierto después de la amenaza de que Jezabel lo iba a matar. Ya un día de desierto es muchísimo para que el cuerpo humano pueda aguantar. Sin agua, sin comida, un día de desierto es muchísimo. Dios lo sustenta, lo fortalece. ¿Qué haces aquí, Elías? Largo camino te resta. Levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Elías se levantó, comió, bebió y siguió 40 días y 40 noches caminando. 40 días y 40 noches. Muchas veces no vemos la mano de Dios, muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Pero Elías no habría podido resistir naturalmente. Elías no habría podido resistir al desierto naturalmente si Dios no lo hubiese estado sustentando, fortaleciendo, sosteniendo. Y yo sé que muchas veces no sentimos la presencia de Dios o creemos que Dios no nos responde o no nos escucha directamente. Pero si no fuera porque su mano, su diestra de poder nos sostiene, nos ampara, no resistiríamos, no soportaríamos la adversidad, la circunstancia, el desierto que nos toca pasar. Dios está ahí con nuestras vidas. Y así como Dios se le presentó a Elías, hoy de la misma manera te pregunta: ¿qué haces aquí? Levántate. Largo camino te resta, todavía te queda mucho por vivir, todavía te queda mucho por ver de Dios, del poder de Dios manifestarse sobre tu vida, todavía te queda mucho. ¿Podés creerlo? ¿Podés creerlo? Amén. Gloria a Dios. Él sabe de qué tenés necesidades de antes de que se lo pidas. Él sabe de qué tenés necesidades de antes de que se lo pidas. No está la palabra en tu boca que Dios ya la conoce.
Él conoce tu entrar, tu salir, tu levantarte, tu acostarte. Aunque fueres al fondo del mar, allí está su presencia. Aunque en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, decía David. Aunque tomare las alas del alba y me fuera hasta el fondo, allí está tu presencia, allí me guiará tu mano, allí me asirá tu diestra. Porque no te podés escapar del amor de Dios. Porque no te podés escapar de la mano de Dios que te sostiene. Te vivifica, te ampara, te levanta, te fortalece. Es tan grande ese amor que no te podés escapar de Él. No te podés escapar de Él. Porque esa diestra te sostiene, esa gracia te ampara, te fortalece. La presencia de Dios comienza a llenar todo tu ser en este momento. Comienza a impregnarte, a fortalecerte, a levantarte ahora. Él comienza a multiplicar tus fuerzas. Él multiplica tus fuerzas. Comenzá a recibirlo. Levanta tu adoración. La presencia de Dios te impregna, te invade. Él te fortalece ahora.